Siguiendo entonces con la etapa de industrialización inconclusa que va de 1930 a 1975, habíamos explicado la primera etapa de esa industrialización que va desde 1930 al fin de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina, en 1943, tuvimos nuestro segundo golpe de Estado, que fue el único golpe de Estado puramente militar, no civil, donde lo que se hizo fue terminar con las prácticas de la década infame, las fraudes electorales, etcétera, con la idea de encauzar un proceso de nuevo democrático. Esto lleva al final de ese gobierno de facto a las elecciones que gana Perón, y entonces se inaugura en 1945 el primer gobierno de Perón. Y acá entramos a la segunda etapa de ese proceso de industrialización que siempre fue inconcluso en nuestro país, que tiene que ver con el gobierno peronista, en un proceso de sustitución de importaciones planificado, dados por los famosos planes quinquenales de Perón. Acá básicamente a ver, acá hay que entender ciertas cuestiones. Se había acabado la Segunda Guerra Mundial, el mundo se empezaba a dividir entre capitalismo y comunismo, y en ese contexto se preveía la posibilidad siempre latente de una tercera guerra mundial, y de nuevo el país se iba a ver privado el comercio internacional. Entonces, como ya había sucedido en las dos guerras anteriores, y la visión era que había que tener entonces la capacidad de auto consumo, de auto proveerse los bienes y servicios necesarios, porque en el caso de la Tercera Guerra Mundial, que muchos creían inevitable, esta vez entre comunismo y capitalismo, iba para satisfacer la necesidad de la población se debía ser autosuficiente. Ese proceso entonces de industrialización del primer gobierno peronista tuvo un proceso de sustitución de importaciones. Este proceso, esta segunda etapa, termina con la caída del segundo gobierno de Perón en 1955, con nuestro tercer golpe de Estado. En esta etapa, la Guerra Fría, que es esa situación, entonces, esa tensión entre Occidente y el comunismo y la Unión Soviética, nos lleva a un proceso económico en el mundo en el que hay un crecimiento, empieza a haber un crecimiento fuerte, tanto en los países que ganaron como los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Ahí se empiezan a hacer ricos los países que años después serían ricos. En ese momento Estados Unidos emerge como la principal potencia, lo acompaña lo que era la Unión Soviética. En ese momento, es decir, el mundo, la principal potencia del mundo capitalista, la principal potencia del mundo soviético. China todavía no tallaba, digamos, en el orden mundial, estaban con cuestiones internas de otro tipo, y todo esto permite el inicio de un periodo de crecimiento que, si bien se daba en el medio de las tensiones de la Guerra Fría, al principio crecía tanto el mundo soviético como el mundo capitalista. El mundo comunista implosiona a fines de la década de 1980, y bueno, y esa ya es otra historia. Y acá los países que se hacen ricos crecen. ¿Cómo crecen? Bueno, básicamente industrializándose. Acá el foco de estos años está en la industrialización. La posibilidad de proveer a la población masivamente de bienes de consumo de origen industrial. Nosotros, en nuestro proceso de sustitución de importaciones, en los planes quinquenales de Perón, y acá depende si uno lee a los que le gusta el gobierno de Perón o le gustó, o a los que eran detractores del gobierno de Perón, si lee las cosas buenas o las cosas malas de este proceso de sustitución de importaciones. Pero lo cierto es que nosotros no logramos generar tampoco, si bien avanzamos bastante en la producción de muchos bienes y servicios, básicamente lo que nosotros no logramos generar fue la capacidad de generar tecnología, de generar innovaciones. Si nosotros podíamos hacer cosas, pero siempre necesitábamos de importar bienes intermedios o
bienes, maquinaria para fabricar nuestros bienes finales. Entonces, antes teníamos problemas de cuenta corriente porque necesitábamos importar. En la etapa agroexportadora, como no producíamos nada, necesitábamos importar todos los bienes de uso finales. Ahora intentamos producir esos bienes de uso, pero necesitamos importar los bienes para producirlos, y al masificarse el uso, porque la economía pasa de una globalmente pasa de un contexto de economía primaria a un contexto de economía secundaria o industrial. La masificación de los bienes y servicios industriales lleva a que sigamos nosotros teniendo un cuello de botella en nuestro comercio internacional, porque las exportaciones siguen siendo de origen agropecuario. El proceso de sustitución de importaciones que finalizó en esta etapa con la caída de Perón va a sustituir algunos bienes finales que nosotros importábamos, pero no genera un excedente de bienes industriales exportables. Entonces nuestras exportaciones siguen siendo las de origen agroindustrial. Ahí tenemos algunas, el famoso YAPI, por ejemplo. Es decir, esa era una institución en la que el Estado argentino compraba a los productores del sistema agropecuario los bienes, y era esa institución la que se encargaba de exportar. Entonces las exportaciones estaban centralizadas por el Estado, y por otro lado necesitábamos importar entonces bienes intermedios y bienes de capital. No logramos superar fuertemente, de manera importante, el cuello de los ahogos en cuenta corriente. Después viene, con la caída de Perón y el tercer golpe de Estado del 55, la tercera etapa de la industrialización inconclusa, que es la industrialización desarrollista, que llega hasta 1975. En esta etapa coincide con una etapa global en el que el mundo desarrollado se desarrolla, es decir, que hay un fuertísimo crecimiento de los Estados Unidos, también de la Unión Soviética en toda esta etapa, de la Europa occidental, que crece mucho más que la Europa comunista, y de Japón. Estos países, que son los que después van a formar parte del famoso G7, si las potencias industriales se hacen ricos en este periodo. En ese periodo nosotros, mientras el mundo rico se hacía rico, nosotros tuvimos nuestro cuarto, quinto y sexto golpe de Estado en 1962, con la caída de Frondizi, que había sido electo en 1958 con la proscripción del peronismo. En 1966 con la caída del doctor Ilia, que había sido elegido en 1963 también con la proscripción del peronismo. Y en 1976 con el golpe de Estado al gobierno de Isabel Martínez de Perón, que había asumido la presidencia con la muerte de Perón un año antes, 2 años antes, después de la vuelta del peronismo a las elecciones en 1973. En ese contexto mundial y nacional es que se desarrolla esta tercera etapa de industrialización, que es el famoso desarrollismo. En el desarrollismo se cambia un poco la lógica del proceso industrializador de Perón. Se pone el foco en el petróleo, en este caso los famosos contratos petroleros de Frondizi, donde lo que se intenta es desarrollar las industrias de base, y las industrias de base en ese momento, el rey, digamos, era la energía, el rey dentro de la energía era el petróleo. Bien, con particularidades muy distintas. Frondizi asume en el año 58 con una idea más de intervención estatal, algo más similar a lo que había hecho en términos sociales Perón, es decir, la protección de los de los derechos de los trabajadores, etcétera, y un Estado más presente en distintos ámbitos de la vida económica y social. Pero al año siguiente de la asunción de Frondizi, una serie de crisis y desajustes económicos llevan a que haga un cambio, asume
la conducción del Ministerio de Economía, Álvaro Alzogaray, de corte neoliberal, como se llama, y acá viene la famosa idea de que nosotros, a ver, el origen, cuando asume Frondizi, veníamos de la etapa en la que, caído Perón, se retoma esta idea de que Argentina tenía que ser el granero del mundo, entonces no debíamos desarrollarnos industrialmente, sino que teníamos que exportar lo producido del campo e importar bienes y servicios y vivir del comercio. Y bueno, Frondizi toma un poco de cada mundo, pero después, con tal de llevar a cabo su plan de desarrollismo en los mercados energéticos de base, la economía entra en un proceso de ajuste. ¿Qué tenemos en toda esta etapa como hilo conductor? Inflación. La Argentina mantiene altos niveles de inflación a pesar de ya contar con el Banco Central, y esa inflación lo que hacía era ir acumulando tensiones en el mercado cambiario. Bien, entonces acá empezamos a poner la semilla de las crisis cambiarias. ¿Por qué? Porque en el mundo, en este momento, reinaba lo que se llamaba el acuerdo de Bretton Woods. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las potencias que habían ganado la guerra se reunieron en Bretton Woods y dieron un nuevo orden financiero internacional, donde la nueva divisa la principal divisa del mundo iba a ser el dólar iba a estar atado al dólar. Los Estados Unidos se comprometían a emitir dólares contra la guarda de oro. Hay una determinada paridad. Los Estados Unidos estaban comprometidos a que cualquier persona que llevara un dólar se le convertía a una determinada paridad de onzas de oro. Entonces el dólar era convertible al oro, y las monedas de los países miembros del sistema que controlaba, el que llevaba todo este sistema, era el Fondo Monetario Internacional, que había sido creado en Bretton Woods a instancias de Europa, como institución que cuidara, digamos, el orden financiero internacional y financiara desajustes temporarios en balanza de pago de los países, cosa que necesitaba Europa porque necesitaba divisas para reconstruirse, pero no podía pagar esos desajustes que tenían que ser temporarios hasta que su economía se pusiera en pie. No iban a tener divisas para pagar las importaciones que necesitaban, entonces el FMI tenía como gran tarea esa. Bien, en el acuerdo de Bretton Woods, entonces, nosotros ingresamos con la caída de Perón, el famoso plan Presbich. En la última parte de la década de 1950 ingresamos a ese sistema de Bretton Woods, y eso implicaba que uno tuviera sistemas de tipo de cambio fijos contra el dólar. En esos sistemas de tipo de cambio fijo, en países como el nuestro, donde teníamos tipo de cambio fijos con el dólar, bien, pero no teníamos una convertibilidad. Entonces, como teníamos déficit presupuestario del gobierno y déficit en cuenta corriente, porque siempre importábamos más de lo que exportábamos, teníamos los famosos déficits gemelos. De nuevo, una vez más, en nuestro país, déficit del gobierno más déficit de cuenta corriente. Con un tipo de cambio fijo, si emitíamos, lo que hacíamos era entonces tener presiones inflacionarias. Se emitía el dinero que no era convertible, pero sí teníamos tipo de cambio fijo. Entonces, al tener presiones inflacionarias con un tipo de cambio fijo, lo que se hace es va disminuyendo lentamente el tipo de cambio real, lo que hace aún más difícil exportar y empeora aún más los términos de intercambio, con lo cual se empeora la balanza, la cuenta corriente, la balanza comercial de la cuenta corriente. Bien, esa era entonces la dinámica de post Segunda Guerra Mundial, en la última etapa del proceso de industrialización inconclusa, que lleva a
tres hechos muy importantes que ahora vamos a explicar cuáles son. En este periodo, además de la sucesión de golpes de Estado que tuvimos en nuestro país, como crisis económicas tenemos la de 1958 a 1962, que como acabamos de explicar es una crisis cambiaria y de deuda. Y acá lo que tenemos son las dos primeras devaluaciones importantes que tenemos luego de la creación del Banco Central. Tenemos una devaluación en 1958 y tenemos una devaluación de 1962. La primera devaluación tiene que ver entonces con el ajuste que hace Alzogaray cuando lo nombra el ministro de Frondizi. Hacen un ajuste muy fuerte, se liberan los precios, se liberan las tarifas, se congelan los salarios del sector público, se congelan las jubilaciones. Se congelan entonces salarios, jubilaciones, se liberan los precios, se liberan las tarifas y se devalúa la moneda para equilibrar la cuenta corriente. Esto lleva entonces a la devaluación, es lo que se conoce como una crisis cambiaria, donde hay una corrida contra la moneda nacional, se termina devaluando, y una crisis de deuda porque no tenemos la cantidad suficiente de divisas, porque venimos de déficit gemelos para pagar lo que debemos. Entonces, se devalúa, la devaluación lo que hace es licuar las deudas en moneda nacional, se retroalimenta siempre una devaluación en nuestro país la inflación, y por otro lado entonces tenemos una crisis de deuda donde tenemos obligaciones que no somos capaces de asumir. Esto entonces lleva a las dos primeras devaluaciones de nuestra historia monetaria moderna, digamos, que es después de la creación del Banco Central de la República Argentina, y que pone las bases de lo que es aquella cuestión, digamos, que tiene que ver con la apuesta o no al dólar. La devaluación de Frondizi y la devaluación de Guido, que fue el presidente que lo siguió cuando lo derrocan a Frondizi en 1962, cuyo ministro de Economía era Federico Pinedo. Federico Pinedo, el abuelo del Federico Pinedo, que era presidente provisional del Senado en el gobierno de Macri. Bien, acá tenemos entonces devaluaciones muy importantes que generan crisis económicas muy importantes y que ponen en jaque el proceso de industrialización, porque ese proceso, ese desarrollismo, esos contratos petroleros estaban muy ligados al valor de la moneda y a contratos con el extranjero. Entonces estas devaluaciones llevan a crisis económicas muy importantes. Las devaluaciones en ese momento en el sistema de Bretton Woods se hacían con acuerdo del FMI. Entonces el FMI lo que hacía era venir, imponía las famosas recetas que en esa época tienen origen en nuestro país, y básicamente la receta era decir, bueno, mira, yo te financio el desajuste que vos necesitas divisas para pagar lo que debes, si no las tenés yo te las presto, pero a cambio de esto tenés que bajar el gasto del Estado, ser más eficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con estas recetas? Que siempre las pedimos cuando estamos en crisis. Entonces, cuando estamos en crisis y le pedimos dinero para financiar y nos lo dan a cambio de asegurarse de que sean problemas temporarios, y para eso nos piden un ajuste, y ese ajuste lo que hace es profundizar la recesión, porque disminuye la demanda agregada, generamos con la devaluación un proceso inflacionario, y entonces en definitiva el Estado, si bien se achica en cuanto a gasto, también se achica en cuanto a recursos, porque disminuye la base imponible, porque disminuye fuertemente la producción. Entonces el problema de los ajustes que se dan en épocas recesivas es que retroalimentan la recesión, retroalimentan la disminución de ingresos del Estado, y por más ajuste que se haga el Estado siempre sigue siendo deficitario. Entonces nosotros tuvimos saltos inflacionarios muy altos, devaluaciones que quedaron grabadas en el imaginario popular, y recesiones muy fuertes. Bien,
Y así llegamos entonces a el tercer gobierno de Perón, donde duró poco, relativamente poco, porque además porque se muere, y tenemos una convulsión política muy fuerte. El mundo había entrado en la década del 60 en convulsiones políticas importantes en el marco de la Guerra Fría, y los años 70 entonces nos encuentran. ¿En qué situación? A pesar de las crisis económicas de 1958 a 1962, después Argentina tuvo una etapa de crecimiento. De hecho, el, el, el quinto golpe militar que nosotros tuvimos, que fue la caída del doctor Ilia, no se genera por condiciones macroeconómicas. La macroeconomía en la época de Ilia estaba bien, el país crecía, pero había una idea política de que el hombre era lento, de que estaba todo mal, de que había que terminar con esto, y entonces hubo un golpe de Estado contra Ilia, pero el país estaba creciendo con todos los limitantes que teníamos para la época, pero nosotros llegamos a principios de los años 70 con los mejores indicadores macroeconómicos en términos de crecimiento, de sostenibilidad del crecimiento y de distribución del ingreso prácticamente de nuestra historia. Y en ese momento es que en el mundo pasan cosas, como dicen por ahí. ¿Qué pasó en el mundo? El mundo entra en crisis por varias situaciones, básicamente la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur entre Israel y los países árabes, la participación de Estados Unidos, la Guerra Fría, etcétera, lleva a la crisis global del petróleo de los años 70. Esa crisis del petróleo que sube los precios de la energía genera la ruptura del acuerdo de Bretton Woods, y en Argentina, sumado a convulsiones políticas muy fuertes, el retorno de Perón, la muerte de Perón, y toda una cantidad importante de hechos entonces nacionales, lleva a que la economía argentina entra es el principio del fin de la etapa industrializadora en Argentina. Nunca logramos entonces industrializarnos del todo, nunca logramos generar las condiciones para desarrollar tecnología que permitiera desarrollar bienes y servicios finales sin la necesidad de importar una porción tan significativa de bienes y servicios intermedios, y así llegamos entonces a lo que es al proceso que nos llevó a la hegemonía neoliberal o a la patria financiera.